Amados hermanos, volvemos a encontrarnos en este domingo 19 de septiembre para poder continuar con nuestro estudio bíblico, ahora en el libro de Santiago, del cual hemos llegado a su último capítulo, mas no a la última enseñanza que este autor habrá de dejarnos en la palabra del Señor. Te voy a pedir por favor que tenga una actitud de oración reflexionando en lo siguiente. El Señor nos recuerda que el tiempo no nos pertenece, más bien nos hace un llamado a que constantemente estemos con nuestra mirada puesta en su misericordia y en su voluntad, la cual es siempre agradable y perfecta. Siempre tenemos que tener muy presente que podemos hacer todos los planes que queramos, podemos buscar nuestro futuro donde mejor nos parezca, pero debemos siempre tener muy presente que el Señor es quien tiene nuestro futuro ya puesto en su corazón desde que nos concibió como seres humanos. En ese sentido, nadie debe jactarse del mañana, sino estar claros en que si Dios quiere que pasen las cosas, entonces se cumplirán según su voluntad. Este día vamos a retomar un poco de lo que Santiago nos ha venido enseñando y pues nos vamos a remontar a algo de lo que Santiago ha hablado bastante y nos ha venido dando pautas de comportamiento muy intrincadas, tocando fibras muy sensibles dentro de nuestro ser y dentro de nuestro comportamiento como cristianos, tomando muy en cuenta que una característica del ser humano, y por supuesto no estamos exentos los cristianos, es el ego. Este ego, es decir, este concepto desaforado que tenemos de nosotros mismos, nos va llevando siempre a la condenación, porque nos vuelve soberbios, nos vuelve insensibles a la necesidad de nuestros hermanos, y esto implica que el Señor se va alejando de nosotros. Siempre que usted se encuentre en una situación en la cual está padeciendo de soberbia, recuerde que el Señor ha prometido resistir a los soberbios, mantenerlos lejos de Él. Así que si usted quiere que Dios le aleje, pues simplemente sabe la fórmula. Sabe que es precisamente la soberbia una de las cosas que puede hacer que Dios le resista, y no creo que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Voy a retomar Santiago 4:17, justamente uno de los versículos con los que terminaba la lección de la semana pasada, precisamente porque nos va a dejar ahí una huella acerca de qué es lo que Santiago va a hablarnos en esta lección. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que aquella persona que tiene los medios, los recursos, el conocimiento y cualquier otro insumo que le sea útil para hacer bondad con su hermano y no lo hace, entonces se le va a contar como pecado en sí mismo. Y esto va a introducirnos a una temática que Santiago deja para el final, para el capítulo último de su carta, y que va a tocar una fibra extremadamente sensible. Santiago nos va a llevar a un tema relacionado con la soberbia, pero que es particularmente espinoso, un tema que muy probablemente vaya a ser incómodo para muchas personas, incluyéndome, incluyéndole e incluyendo casi a todos los seres humanos. Un tema que Santiago decide tocar porque parece que tanto en aquel momento como en este tiene una vigencia. Santiago entonces nos va a llevar a una relación que nos va a parecer por demás interesante. Ya hemos visto en versículos de la misma epístola que el amor a Dios es incompatible con la soberbia. Digo, si la soberbia nos hace que Dios nos rechace, que el Señor se aleje de nosotros,
pues es evidente que una persona soberbia no puede estar amando a Dios. Pero voy a centrarme muy particularmente en la continuidad que le da Santiago en su escrito bíblico. Ha venido hablando de la soberbia, ha venido hablando del ego, nos ha venido recordando que el soberbio es resistido por el Señor, pero va a hacer una conexión que probablemente parezca extraña, porque realmente no lo es. Va a decir que el amor al dinero es producto natural de la soberbia. Un poco la confusión puede venir en virtud de que de repente el que separó en capítulos y versículos la Biblia, pues dejó alejado uno de otro, es decir, en el capítulo 4 la soberbia y en el capítulo 5 el amor al dinero. Pero ciertamente que Santiago no lo concibió de esa manera. La Biblia fue escrita no en versículos, sino en una prosa completa. Santiago entonces establece este salto natural entre soberbia y amor al dinero. El soberbio, por consecuencia, ama el dinero. Y esto es perfectamente comprensible, porque el dinero es algo que yo obtengo. Por lo tanto, si tengo dinero es porque yo puedo suplir mis necesidades. No necesito de Dios para eso. Y eso es lo que me está convirtiendo en soberbio. Y la soberbia, recuerdo, nos aleja del Señor. Santiago 5.1 entonces va a dirigirse directo, va al punto. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es muy interesante que Santiago va a iniciar su escrito con un llamado directo a aquellos ricos, es decir, aquellos que tienen dinero, que han amasado una fortuna y que probablemente se jactan de ella con soberbia. Y lo que les está diciendo es, miren, me bajan esa soberbia, porque ese dinero que tienen, lo único que les va a traer es miseria en el futuro. Y tanto tiene usted que bajarle a esa soberbia que Santiago sentencia, llorad y aullad, y les dice que les vendrán miserias. Desde luego, para una persona que se encuentra en una condición de mucha riqueza, de mucho dinero, la miseria es probablemente un concepto que no tiene concebido como tal. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el dinero aparentemente lo puede comprar todo en esta tierra. Y las personas que simplemente tienen mucho dinero, es muy extraño que se vean en situaciones de necesidad de cualquier tipo material. Por lo tanto, no están acostumbrados a llorar, no están acostumbrados a padecer. Sin embargo, Santiago les está advirtiendo que en el futuro van a tener que llorar y van a tener que aullar. Es decir, va a ser un llanto con demasiado dolor por las miserias que les van a venir, precisamente porque no tienen resiliencia ante la miseria, siendo que no han pasado miseria y verán cómo la sentencia se va cumpliendo. Es por eso que me gustaría retomar algunos versículos que probablemente hemos estudiado antes, pero que nunca está de más recordar, retomar la palabra del Señor para complementar las enseñanzas que Santiago nos ha dejado en su carta. Mateo 6:24, uno de los versículos que deja muchísima claridad al respecto de la relación entre Dios y el dinero, nos va a decir que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Recuerdan cuando hace unas láminas decíamos que la soberbia y el amor a Dios están completamente separados? Son mutuamente excluyentes, se contraponen uno al otro. Y que la soberbia me llevaba al amor al dinero. Justamente aquí se encuentra el sustento bíblico de lo que estamos hablando. El amor al dinero, al igual que la soberbia, me aleja de Dios. No puedo estar sirviendo a Dios y sirviendo a la riqueza.
está en contraposición. La soberbia y el amor al dinero entonces me dejan fuera por completo de ese caminar con Dios de manera enriquecedora a nivel espiritual, ya que he preferido las riquezas de carácter material. Santiago 5.2 continúa: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Voy aquí a mencionar algunos detalles que son realmente interesantes, y es que ese dinero, esas riquezas materiales, por supuesto, pueden servir para condenación si éstas acaban por alejarme del Señor. Y Santiago utiliza dos figuras aquí muy interesantes. Vuestras riquezas están podridas, es decir, tienen podredumbre por dentro, están llenas de mucha basura realmente, que ensucia, que entorpece, que envanece nuestra relación con el Señor. Es más, parece que Santiago estaba viendo hacia el futuro con algunas cosas que suelen ocurrir con aquellas personas que están extremadamente llenas de riqueza, y muy particularmente aquellos que la han obtenido de forma ilegal, por lo que no pueden bancarizarla. Resulta que existe una historia muy interesante de un narcotraficante colombiano de los años 80, muy famoso por supuesto, Pablo Escobar. Pablo Escobar guardaba millones de dólares producto del narcotráfico en barriles, en caletas, enterrado, en cualquier parte. Y muchas veces ocurrió que cuando iba y buscaba el dinero, resulta que el dinero ya no se podía utilizar porque había pasado tanto tiempo ahí resguardado en condiciones no óptimas que el dinero terminaba por podrirse, terminaba por arruinarse. Pero claro, como el corazón de Pablo Escobar y todos sus secuaces estaban tomados del amor al dinero, en realidad lo que importaba no era lo que yo pudiese usar o comprar con ese dinero. Lo importante era tenerlo, porque era el fin tener dinero. No era un medio para vivir, sino un fin. ¿Cuántas personas pudieron ser alimentadas con ese dinero que se pudrió? ¿Cuántas buenas obras se pudieron haber hecho? ¿Cuántas iglesias se pudieron haber sostenido con todo ese dinero que se pudrió ahí en las caletas de Pablo Escobar? Pero nuevamente, lo que pasa es que cuando el amor al dinero puede mucho más que el amor al prójimo, entonces es que se nos aleja del Señor. Parece que Santiago entonces estaba viendo qué es lo que iba a pasar en el futuro. Pero luego dice que vuestras ropas están comidas de polilla. Eso quiere decir que son ropas viejas, desgastadas, ropas que probablemente a un hombre rico le dé pena, le dé vergüenza, porque están acostumbrados a vivir bien, están acostumbrados a vestir bien, a la ropa de marca probablemente. Cuando Santiago les dice que sus ropas están comidas por polilla, en realidad está recordándoles que en algún momento les vendrá la miseria y en ese momento van a ser humillados. Y continúa: vuestro oro y plata están enmohecidos. Es muy interesante cuál es la figura que está usando Santiago, porque ciertamente el oro y la plata tienen la característica de no enmohecerse. Esa es una característica química del oro y la plata. Por eso es que cuando usted tiene un arito de fantasía, en realidad el arito simplemente se va enmoheciendo y se va dañando. Pero el oro real, la plata real, no padece de este mal. Sin embargo, Santiago les dice: miren, su oro y su plata están enmohecidos, porque está hablando del futuro, cuando ese oro y esa plata sirva absolutamente para nada. Es más, va a sentenciarles: y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Y frente a quién va a testificar? ¿En qué juicio va a testificar? Pues evidentemente va a testificar en el juicio delante del Señor, delante del gran trono, en ese gran juicio donde todas las almas van a ser
pulgadas. Y ese moho, es decir, esa carcoma, esa impureza de ese oro y esa plata mal habidas, van a testificar en contra. Porque recuerde, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Así comenzamos esta lección, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene los medios económicos para hacer el bien, pero prefiere acumular las riquezas y no hacerlo, le cuenta por pecado, y este será el testimonio que el moho de esa riqueza va a dar acerca del rico. Y fíjese, dice, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Es decir, la sentencia de Santiago es durísima. Si usted es un rico que ama la riqueza por sobre su hermano y sobre el Señor, sépalo que es esa misma riqueza la que le va a condenar. Y voy a retomar un versículo de Eclesiastés, seguramente lo hemos estudiado antes, Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Mi hermano, si usted tiene un aumento de salario, pues quiere más. Si usted tiene un nuevo negocio, pues quiere más. Y si usted está enamorado del dinero, simplemente nunca va a dejar de querer más, porque su amor, su tesoro está puesto justamente en el dinero y no en la eternidad, que es la verdaderamente importante. Y Santiago nos va a llevar en el tercer versículo del 5º capítulo por una senda bastante interesante que nos llevará a explorar lo profundo de nuestros corazones con respecto al dinero. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vea cómo es interesante el asunto. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Parece que lo importante para algunos de nosotros es tener para el futuro. Y no me malinterprete, mi hermano, está bien que usted ahorre, está maravilloso, se lo recomiendo, se lo aconsejo, se lo pido, ahorre. Pero Santiago está hablando de los días postreros cuando se toma en el término espiritual. Santiago está hablando de cuando venga el juicio del Señor y entonces las riquezas tendrán que rendir sus frutos. Pero para ese momento las riquezas servirán más o menos de nada. El versículo 3 de Santiago está concluyendo con una especie de sarcasmo. Santiago en realidad está, digamos, burlándose un poco de la gran idea que el ser humano ha tenido. En realidad usted está acumulando tesoros para los días postreros. ¿Realmente usted cree que el dinero le va a servir de algo en los días postreros? ¿Realmente cree que usted se va a llevar, aunque sea un solo centavo partido por la mitad, cuando tenga que llegar delante del trono del Señor? Ciertamente que eso no va a pasar, mi hermano. Y Santiago se lo está diciendo de manera bastante diplomática. O sea, hermano, en realidad usted está acumulando riquezas para ese momento. Y es que parece que aquí viene como anillo al dedo Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y es que hay que hacer un examen de conciencia. Santiago nos ha llevado a un tema incómodo, es un tema difícil. El dinero siempre es una predicación dura y una predicación donde de verdad venimos con temor y temblor delante de aquellos que escuchan, porque es que es un tema complicado. Pero hagamos un examen de conciencia. ¿Será usted una persona que ama el dinero? ¿Será usted una persona que ve en el dinero un fin y no un medio de bendición? Porque si para usted el dinero es un fin, es decir, un lugar donde llegar, si ese es el objetivo de su negocio, si ese es el objetivo de su trabajo, tener dinero y tener cada vez más, y usted es capaz de dejar de congregarse por obtener dinero, y usted es capaz de abandonar a su familia por obtener más dinero, y usted es capaz
de vender hasta lo que no es suyo para obtener más dinero, entonces, hermano, déjeme decirle que usted está amando el dinero tanto que le ha convertido en su tesoro. Y aquí es donde se vuelve muy pertinente Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Quiere decir entonces que nuestro corazón se pone precisamente donde está ese tesoro. Y si ese tesoro es el dinero, mi hermano, usted se está alejando inevitablemente del Señor. Proverbios 23:4 nos va a dar un consejo por demás valioso, un consejo que deberíamos todos acogerlo y volverlo nuestro. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Mi hermano, si por su cabeza todo el tiempo está pasando el dinero, mi hermano, usted tiene un verdadero problema. Y no se malentiende, es que el dinero es necesario. Yo no voy a decir que no es necesario. El dinero es parte de la vida, es parte de este sistema, es parte de nuestro paso por esta tierra. Pero fíjese, es parte de, y no es el fin de. Si usted está entonces desgastando su cabeza y por su mente solamente pasan billetes, entonces usted no está siendo prudente. Si su negocio, si su trabajo ocupa el lugar de Dios, entonces tenemos un verdadero problema, porque usted está simplemente pecando por soberbia, pecando por amor al dinero. Y ese pecado, por supuesto, que va a traer consecuencias en la eternidad. Y aquí, continúa Santiago, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. O sea que aquí va un nuevo pecado relacionado con la riqueza, porque amar el dinero ya era un problema, ya era un pecado. Pero si usted por amor al dinero estafa, no es justo con sus empleados, no es justo con sus clientes, no es justo con las demás personas, por amor al dinero, entonces usted está cometiendo un segundo pecado. O sea, ya no solo es la avaricia y el amor al dinero, ahora también está afectando a otros. Y la sentencia que Santiago va a poner para esto es de verdad preocupante, o al menos a mí me preocupa. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos, y fíjese de quién, del Señor de los ejércitos. La redacción de Santiago es muy fina, busca recordarle a usted de manera, digamos, sutil, de quién estamos hablando. Fíjese cómo no dijo de Dios o del Señor, dijo del Señor de los ejércitos. Mi hermano, si usted está siendo injusto con otros a raíz del dinero, se va a tener que enfrentar a la ira del Señor de los ejércitos. No se lo digo yo, se lo dijo Santiago y de manera bastante clara. Continúa Santiago, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Cuando les dice que han sido disolutos, les está diciendo que fueron ligeros, que se gastaron el dinero sin preocupaciones, que la vida les ha transcurrido bien. Se han vivido en deleites, alimentando el ego, alimentando el yo. Y cuando dice que han engordado vuestros corazones como día de matanza, lo que les está diciendo es que se han envanecido, se han dado gustos que van mucho más allá y se convierten en lujos. Ustedes han engordado, ustedes se han llenado de cualquier cantidad de riqueza y se la han gastado en cualquier cosa, bajo la lógica de solo se vive una vez. No, si yo para eso trabajo.
A eso me esfuerzo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? De fondo, lo que Santiago está retomando es aquella premisa básica de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le cuenta por pecado. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Cada vez que usted ha priorizado el dinero por encima de su hermano, cada vez que usted ha puesto con prioridad ese amor a la riqueza, y esto ha causado daños colaterales a otras personas, usted ha matado al justo. Y claro, como usted tiene el control producto de que usted tiene el dinero, entonces el justo no ha podido poner resistencia. Fíjese que es muy interesante el asunto, porque quiere decir entonces que tener recursos económicos no está mal. Tener recursos económicos es bendición del Señor. El Señor le ha dado esos recursos, no lo menosprecie. El problema no está en tener recursos económicos. El problema es que estos recursos económicos no sean utilizados para bendecir a su hermano. Si el Señor le bendice a usted, usted bendice a su hermano, porque para eso le dieron los recursos, no para que priorice la economía por encima de las personas. Cuando usted hace esa priorización, entonces está pecando. Y ahora cambia de destinatario. Santiago cambia el discurso hacia ¿quiénes? Hacia los hermanos. ¿Y quiénes son esos hermanos? ¿A quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo a aquellas personas que están del otro lado de la balanza, que están del otro lado de la riqueza. Aquellas personas que no aman el dinero, que probablemente están padeciendo pobrezas y miserias, o probablemente no la están padeciendo, simplemente no aman el dinero por encima del Señor, se refiere a ellos precisamente. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En realidad Santiago lo que les está diciendo es, miren hermanos, tranquilos, ustedes ahorita probablemente no ven la suya, ahorita probablemente están padeciendo, ahorita probablemente el dinero no puede ser una prioridad, pero llegará el momento, simplemente sean pacientes. ¿Y cuándo va a llegar ese momento? Bueno, nos lo dice Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y ese consejo me gustaría que se retome. Afirmad vuestros corazones, porque es que estos hermanos que no tienen su cabeza puesta en el dinero sino en el Señor, tienen que mantenerse firmes, porque la tentación es grande. La tentación es evidentemente grande, en tanto que la necesidad también es grande. Entonces, mire, si usted hasta este momento ha amado al Señor y no ha amado el dinero, Santiago lo que le dice, hermano, mire qué bueno, tenga paciencia, aguante, pero vigile, manténgase pendiente de que su corazón esté firme amando al Señor y no amando a la riqueza, porque entonces lo que le va a venir son verdaderos problemas. Pidamos entonces al Señor que nos permita, que nos ayude a estar siempre amándole a Él y no a las riquezas, que nuestro corazón no se desvíe y sobre todas las cosas que nuestras intenciones siempre estén tomadas de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que Dios nos bendiga, mis hermanos.